Dios les bendiga, amados hermanos. En esta oportunidad más que el Señor nos permite hablar, me gustaría platicarles sobre el ministerio del evangelismo. Hace unos videos muy atrás, yo les platicaba sobre la importancia de los 5 ministerios en este tiempo. Eh, y me gustaría abordar ahora el tema del ministerio evangelístico. Este, este ministerio, mis amados, lo vemos así, de la siguiente manera. Nosotros, como son 5, entonces nosotros decimos, bueno, la mayoría de los cristianos, la mano de Dios. Este vendría siendo el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Este es el apóstol porque se consideraba como el sello, el que sellaba, el que confirmaba la obra. Y también lo podemos ver que antes uno para votar utilizaba su huella del pulgar. Este es el profeta, porque este sirve para apuntar, ¿verdad? Porque ya vemos que siempre los profetas son más de apuntar. Y bueno, este pequeño nosotros le llamamos el ministerio magistral, el de maestro. ¿Por qué? Porque el pequeño a veces pensamos que es inservible o algo, pero es el único que puede entrar a los oídos. Los demás también, pero este es el más pequeño. Destapa los oídos. Hace que uno oiga la palabra de Dios y la enseña. Este es el pastoral, porque si no tienes los demás dedos, la demás cobertura no se puede mover. Todos casi se mueven todos, pero menos este. Pero descubrieron que en esta parte del dedo hay como un tipo de una arteria, creo que dicen, que viaja, recorre todo el brazo hasta llegar hasta el corazón. Y vemos que en este dedo es donde uno se pone el anillo, ¿va? De bodas. Entonces se casa el pastor con la iglesia o con el compromiso de estar cuidando a la iglesia. Y bueno, y el dedo que nadie le gusta ver, ¿verdad? Que es ¿verdad? Nadie le gusta ese dedo, pero ¿por qué? Pero este es el evangelismo, ¿por qué? Porque los demás están dentro de la mano, mientras que el único que sobresale es el evangelista, porque su ministerio la mayor parte es afuera. Bueno, dicho eso, me gustaría ahora ampliar un poco más que hablar sobre la anatomía del cuerpo, ¿verdad? Y como nosotros, los cristianos, tomamos los 5 ministerios y la mano de Dios, ahora sí me gustaría utilizar el nombre de la palabra que se utiliza para decir evangelista. La palabra evangelio. Porque miren, el evangelista no puede hablar de otra cosa que no sea el evangelio, porque por eso se llama evangelista, porque habla del evangelio. Pero entonces uno diría, ¿qué es el evangelio entonces? El evangelio, mis amados, bueno, la palabra evangelio se parte en 2 palabras, se conjugan 2 palabras. La primera palabra es griega, que viene siendo eu, y esa palabra significa bueno en griego. El numeral donde lo pueden encontrar en la concordancia Strong es en el 2097, vendría siendo su numeral. Y la segunda palabra que conforma la palabra evangelio, o en griego que se pronuncia eujalizo, viene siendo la palabra ángelo, que su numeral es el 32, que significa ángel o mensajero divino. Entonces, esta palabra, si nosotros utilizamos estas 2 palabras que conforman la palabra evangelio, entonces las fusionamos, dirían el mensaje divino o el buen mensaje de un ángel. Así eso significaría si lo fusionáramos las 2 palabras. Pero bueno, esa es la palabra evangelio. Entonces,
El evangelista habla las palabras traídas del cielo, porque vemos que los ángeles son mandados por parte de Dios a, a mandar a los hombres el mensaje divino y no hablan por sus propios deseos o sus intereses, porque si lo hicieran, que nosotros, dice el apóstol Pablo, que si un ángel del cielo bajara y nos anunciara otro evangelio, que sea anatema, que sea maldito. Entonces, por eso el mensaje divino proviene la mayor parte de los ángeles, o hasta del mismo Dios, o hasta del mismo Espíritu Santo. Pero bueno, por lo tanto, un evangelista es un mensajero de Dios que anuncia las buenas nuevas, pues la palabra usada para el oficio del evangelista es la 2099, que se pronuncia Eujalistes. Esa palabra es en griego, significa portador de buenas nuevas, de parte de Dios. Esta palabra solo se menciona 3 veces en la Biblia, como oficio, porque evangelio se pronuncia varias veces, pero evangelista, como el oficio de alguien que predica el evangelio, solamente 3 veces se pronuncia en la palabra. Y por esas 3 veces nos vamos a guiar para ver cómo se manifiesta el ministerio evangelístico. Bueno, la primera vez que se menciona es en Hechos capítulo 21, versículo 8, donde se menciona a Felipe como un ministro del evangelio. La segunda vez que se pronuncia la palabra evangelista es como un ministerio dado por el Señor Jesucristo para la edificación de la iglesia. Y por último, la tercera vez que se pronuncia evangelista como oficio vendría siendo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 5, como un llamado a todos los ministros sin importar el ministerio que Dios le dio, aunque no sea el ministerio evangelístico. Deberían de hacer la labor de un evangelista, como también todo el pueblo se nos ha dicho que hagamos la función de un evangelista. Solo que el ministro evangelista es su ocupación y su oficio, ¿verdad? Él no lo hace simplemente por hacerlo, sino porque a eso se dedica, a eso lo mandó el Señor. Todo lo hacemos el Señor Jesucristo dijo que todos los que creyéramos en Él, habláramos, ¿verdad?, del Evangelio siempre. Hasta el apóstol Pablo dice que todas vuestras palabras y conversaciones sean como sazonadas con sal. Entonces, todas las palabras, todo el pueblo de Dios está mandado por Dios que hagan la función de un evangelista. ¿Y qué es la función de un evangelista? Es predicar las buenas nuevas. Y bueno, a eso vamos en el siguiente punto. Para hablar de un evangelista, solo tenemos la referencia al diácono Felipe, como les decía. Viendo la vida de este hombre podremos ver cómo debe de ser un ministro evangelista. Primeramente, la primera vez que se menciona a Felipe es cuando los apóstoles recibieron quejas por el pueblo porque habían descuidado a las mujeres y a las viudas griegas simplemente para atender nada más a las judías. Entonces había ahí un problema y ellos dijeron: nosotros no podemos estar sirviendo en las mesas y descuidar la palabra. Vamos a hacer algo. Entonces hablaron a todos los discípulos, no al pueblo, sino a todos los discípulos, y les preguntaron que ellos lo que querían como apóstoles era poner a 7 diáconos para ministrar las mesas y atender a las personas. Entonces, entre esos 7 que ellos propusieron a los discípulos, que ellos los escogieran a los discípulos, uno de ellos fue Felipe.
que es el segundo que se menciona. Primero es Esteban y luego es Felipe. Y bueno, mis amados, eso lo podemos ver en Hechos capítulo 6, capítulo 1 al versículo 5. Entonces, un evangelista primeramente tiene que ser discípulo. Un evangelista no se puede ir al mundo luego a predicar el evangelio. Tiene que armarse. Pero para armarse lo tienen que primeramente capacitar y armarlo a él. Y eso solamente se hace bajo la mano poderosa de Dios, que son los 5 ministerios. Por eso un evangelista tiene que tener cobertura, una casa pastoral, una casa magistral, una casa profética y una casa apostólica, que vienen siendo la misma, ¿verdad? Pero tiene que tener esa cobertura encima de ella. Pero primeramente tiene que pasar por el discipulado, que le enseñen lo que es la doctrina, lo que es el evangelio, porque al final de cuentas, ¿qué va a predicar? ¿Qué va a enseñar si no sabe? Entonces, aquel que ha sido llamado a ser evangelista, no sé, nada más porque le dijeron, ¿sabes qué? Vas a ir a las naciones, vas a irte a la China, vas a irte a África, vas a irte a este lado y el otro y porque eres evangelista. No por al siguiente día no va a tomar un vuelo y se va a ir al África. No, no es así. El Señor dice, ¿verdad? Te dice las cosas que tú vas a llegar a hacer, pero te tienes que capacitar para llegar a hacer eso. Tú tienes que capacitarte como evangelista, te tienes que poner bajo la sombra poderosa de Dios y que te enseñen y te muestren lo que es el evangelio. Y luego para que tú puedas tomar todas esas cosas y llevarlas afuera, para que tú las uses y para que se te sea más fácil, porque si no vas a batallar muchísimo. Porque Felipe no batalló en absolutamente nada, porque y aquí viene la siguiente. Felipe, antes de ir a evangelizar a Samaria, mis amados, primero fue lleno del Espíritu Santo, porque dijeron, busquemos a 7 hombres que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces Felipe, antes de ir a Samaria y antes de ser diácono, por la misericordia de Dios, fue lleno del Espíritu Santo. Qué lindo sería que antes, ¿verdad?, de ser discípulo fueras lleno del Espíritu Santo. Pero no hay problema si después eres lleno, ¿verdad? Pero ese anhelo tan precioso de ser llenado del Espíritu Santo. Por eso, mis amados, primero el que es llamado a ser evangelista tiene que ser discípulo, tiene que servir también. Porque si no sirve en su propia casa, ¿cómo va a servir allá a las casas de los demás? ¿Cómo pretende un evangelista que no sirve en su propia casa servir a las demás casas de los de afuera? No, tiene que tener un buen historial de servicio en la iglesia. Y que viene siendo servir a los demás, ¿verdad? Servir al ministerio como servir a los demás, como también servir a su propia familia. Porque el evangelista tiene que comenzar con los de su casa primero, con los que lo ven día con día, predicarles a los de su casa primero el evangelio, y después del evangelio, primero a su casa y a los de su casa primero, y luego después a los que lo rodean, y luego después de lo que lo rodean, así va creciendo hasta llegar hasta donde el Señor permita que alcance su voz, ¿verdad? Si a todo un país o a todo un continente o a todas las naciones. Pero el evangelista tiene que comenzar con su casa primeramente. Pero bueno, ser llenos del Espíritu Santo antes de ir a Samaria. Estamos hablando que Samaria era el pueblo israelita que se había separado de los judíos. Recordemos que en tiempos de David, de Saúl y de David, ¿verdad? Se separó tanto, no sé si fue después de Salomón, creo yo que fue cuando murió Salomón con su hijo el rebelde, ¿verdad? Que se separó la tribu creo que era de Judá
y las otras 10 tribus, porque creo que una tribu se quedó con Judá, no me acuerdo muy bien, pero fueron 10 tribus que se separaron de los judíos. Y las otras 2 tribus restantes, no más, creo que era Benjamín y Judá. Benjamín y Judá. Esos dos, Judá absorbió a Benjamín, ¿verdad? Y todos los benjaminitas pues se hicieron judíos. Y los demás se les consideraba los samaritanos, eran Samaria. Entonces, la gente, el evangelista tiene que ir a predicarle a la gente que conoce el evangelio. O sea, tú dirías, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede un evangelista evangelizar a alguien que ya conoce el evangelio? Pero más bien sería evangelizar a alguien que pretendió conocer el evangelio, porque si lo hubiera conocido tal y como es, no se hubieran apartado. No se hubieran apartado. Y a veces vemos que los evangelistas prefieren irse a la China, a África, a aquellos lugares en donde ni siquiera conocen la Biblia, en vez de evangelizar a los que ya la conocen pero se apartaron, porque no conocieron la verdad totalmente, como dijo el Señor Jesucristo, a los que habían creído en Él. Si ustedes permanecen en mis palabras, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero más ellos dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie. Entonces ahí es donde hasta le dijeron al Señor que tenía un demonio. Entonces, mis amados, cuánta gente samaritana, cuántos cristianos y que se fueron al mundo necesitan recibir ese evangelio poderoso, el verdadero evangelio, no una religión, no una secta, no un proselitismo religioso, sino lo que es verdadero, no una denominación evangélica. No le prediques el adventismo, ni el pentecostismo, ni el apostolismo, ni nada de esas cosas que se refieren a una doctrina de hombres, sino anúnciales el evangelio a tú que has sido llamado como evangelista y todo el pueblo que hemos sido llamados a fungir con la función del evangelista. Pero bueno, dicho esto, antes de ir a la gente que se apartó del Señor, antes de ir a evangelizar, tiene que ser lleno del Espíritu Santo el evangelista para poder salir con poder a las naciones. Porque no hay de otra. ¿Cómo puede ser que un evangelista que nunca ha sido lleno del Espíritu Santo hable del Espíritu Santo? No se puede. O sí se puede, pero no tiene el respaldo de Dios, porque no se esperó. Por eso dijo el Jesús, cuando iba a ascender en el cielo, no salgan de la ciudad, esperen el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Y después salgan a las naciones a predicar el Evangelio. Pero dijo, no salgan hasta no haber sido llenos del Espíritu. Es igual, el evangelista no puede salir de casa a las naciones, a la gente que conocía al Señor se apartó, sino ser lleno del Espíritu Santo primero. Así es. Pero bueno, sigamos, mis amados. Miren, eso lo podemos ver de los samaritanos, ¿va? En capítulo Hechos 8, capítulo 5, cuando Felipe salió a Samaria, impulsado por el mensaje de un ángel que le habló. Y bueno, Hechos capítulo 8, versículos 6 al 17, mis amados, el evangelista, su ministerio es predicar a Cristo, su sacrificio, su muerte, su resurrección y su retorno por su amada iglesia. Ese es el mensaje que uno tiene que dar, el mensaje del reino. ¿Y quién es el que reina en el reino? A Jesucristo. El mensaje de las buenas nuevas es hablar de Cristo. Mis amados, yo me he topado con gente que sale a la calle a predicar el evangelio, haciendo la función de un evangelista, pero en vez de predicar el perdón, el sacrificio, la resurrección, en vez de predicar al Señor Jesús,
predican el infierno, predican el castigo, predican los azotes. Le dicen a la gente que se van al infierno por ser homosexuales, y le dicen que por ser drogadictos se van a ir al lago de fuego, le dicen que por ser chismosos, mentirosos, y le sacan la garra a la gente. Ese no es el mensaje, mis amados evangelistas. El mensaje que tiene que ser es hablar del Señor Jesús solamente. Porque Felipe, como les digo, es el único evangelista que se le pone nombre como persona ministro, como oficio, que ejerce el oficio de evangelista. Él llegó a un hombre que estaba leyendo a Isaías, y él lo escuchó. Él fue hasta donde estaba al eunuco, ¿verdad?, que estaba en su carruaje, y le predicó desde Génesis y los profetas a ese hombre, a Jesucristo. Y ese hombre fue cuando le dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y él le: cree en el Señor Jesucristo y bautizarte. Y luego: ¿qué me impide bautizarme?, le dijo el eunuco. Pues simplemente que haya agua, ¿verdad? Y dijo: allá hay poca agua, ¿me bautiza? Y él dijo: vámonos. Eso es lo que tiene que predicar el evangelista, al Señor Jesucristo y su perdón, su restauración, su salvación y la transformación. Porque miren, también me ha tocado evangelistas que le andan diciendo a la gente las cosas que quieren escuchar. Es brincarse de un lado al otro extremo, de un extremo al otro. Uno de decirles que se van a morir por ser pecadores, y el otro de decirles que pueden pecar y a cabo de perdón. Y que pueden seguir con su vida, nada más que se bauticen y que creen, que den diezmos y esas cosas. No es hablarle a la gente suavecito, ni es hablarle a la gente duro, es hablarle lo que es justo, lo que el Señor quiere que escuchen. Y aquí viene lo siguiente, mis amados. El evangelista nos tiene que guiarse por sus propios instintos, por la necesidad que él, según él, está viendo. Porque vemos que algunas personas, ¿verdad?, quieren ir a las cárceles, que quieren ir a los hospitales, que quieren ir a los orfanatos, que quieren ir a los lugares en donde hay drogadictos, a los lugares en donde hay pobre gente, o hasta donde están los políticos. O sea, se enfocan en un tipo de guianza humana, conforme él se está expresando y dice: ahí hay necesidad, y no es así, discúlpenme. No es en donde tú creas que hay necesidad, es en donde el Espíritu Santo te dice en dónde mandar el mensaje. Es por eso que habemos evangelistas que si salvan un alma o dos, porque tal vez, pero tal vez, no están haciéndole caso a la voz del Espíritu Santo, y por eso es que no salvan tantas almas. O sí salvan, pero las demás se pierden y solamente se salva uno. No hablo y no generalizo, sino tal vez algunos que no reciben la guianza del Espíritu, por eso es que no han tenido ese levantar de su ministerio. Por eso, mis amados evangelistas y todo el pueblo, uno tiene que guiarse por el Espíritu Santo, no por sentimientos, por emociones, por pensamientos humanos, sino por el Espíritu Santo, en donde Él diga: allí planta, ahí tienes que sembrar la semilla. Eso lo podemos ver, mis amados, en Hechos capítulo 8, versículo 26 y 29, en donde Felipe, el Espíritu Santo, le habló para que predicara el Evangelio a Samaria. El Espíritu Santo, no él. Pero bueno, prosigamos, mis amados. Discúlpenme, ¿verdad? Si es fuerte la palabra, pero así es, mis amados. Así es. Y miren, si la practicamos tal y como está en la Escritura, vamos a ver que vamos a tener éxito. Dijo el Señor: cuídate de no poner nada tuyo, sino de hacer todo conforme al modelo. Le dijeron a Moisés:
cuando vio el modelo del cielo, del tabernáculo. Por eso cuidémonos de no hacer todo de acuerdo al modelo que el Espíritu Santo te diga. Porque si lo haces tendrás éxito y el Señor te va a dar mucha recompensa. Pero bueno, prosigamos. La importancia de ser lleno y guiado por el Espíritu Santo, ya viene lo bueno, mis amados, es que las obras de poder y los dones de milagros se mostrarán en el ministerio del evangelista, con dones de operaciones de milagros y dones de sanidades, pues las señales seguirán a los que predican el evangelio, ¿verdad? Dijo el Señor, que las señales nos seguirán. Entonces, mis amados, miren, una de las grandes y bendiciones que el Espíritu Santo da es que nos da de su poder, de los dones del Espíritu Santo, que son aquí creo que mencioné 3: operaciones de milagros, el de sanidades, y creo que nada más esos 2, y me faltó otro que es el de fe, ¿verdad? El don de fe, porque nos ayudan a hacer obras poderosas, a que si una persona que está en una silla de ruedas, el lugar en donde el Espíritu Santo te mandó, y ves una persona enferma que tiene la fe para ser sana, y el Espíritu Santo te dice dentro de ti, dile que es sano, ponles las manos y se ha sanado y camina en ese instante, dime, ¿quién no va a creer en ese mensaje? Vemos tantos evangelistas o falsos o pseudo evangelistas que le pagan a ciertas personas para que se hagan pasar por enfermos, para que el momento en que ese evangelista llegue a esa persona y la sane, y toda la gente cree en una falsedad. Amados, es por eso que gente llega a esos extremos, a fingir sanidades o a decir, no, voy a orar por ti, pero si no sanas es porque no tuviste fe. O si no sanas es porque la voluntad de Dios no era que sanaras. No es así. Es si tú sigues al Espíritu y eres guiado por el Espíritu y el Espíritu Santo te pone en tu corazón el sanar a las personas, van a ser sanas. Tal vez en ese instante puede ser que no, como le pasó a aquel rey, ¿verdad? Que el Señor, el profeta le dijo, díganle que se unte este tipo de medicamento para que sane. Así solamente si el Espíritu Santo lo dice. Pero si el Espíritu Santo te avala con dones de sanidades, con dones de operación de milagros y con don de fe, imagínate qué cosas no podrías lograr a través del Espíritu Santo. Y al final de cuentas no es para que te crean a ti, sino para que te crean al que te envió. Es para que te confirmen la obra de tu ministerio. Porque si vas conforme a tu guianza, conforme a lo que tú quieres, y tienes miedo de que una persona enferma se te acerque y te pide que ores por él para que sea sano, y tú no tienes la guianza ni la bendición del Espíritu, dime, ¿no serás desacreditado? Por eso, guiámonos por el Espíritu, para que esas operaciones de milagros, esas sanidades, para que los cojos vuelvan a saltar y brinquen, para que los mudos alaben al Señor y para que los ciegos vean el reino de Dios, tanto espiritual como literal. Qué lindo. Cuando uno hace las cosas conforme Dios les dice, son cosas que pasan, milagros que pasan. Pero bueno, amados, para terminar, el apóstol Pablo dijo que el Evangelio es poder de Dios. Entonces, Hechos capítulo 8, versículo 7, el Evangelio, el predicar el Evangelio es poder de Dios. Por eso cuando el Señor te manda al lugar en donde predicar, vas a ver que el poder de Dios se manifestará. Bueno, muchos creen que el ministerio del evangelista solo es estar afuera en las calles. Como les decía, ¿verdad? En el principio, que el evangelista tiene su ministerio afuera, ¿verdad? La mayor parte del tiempo, pero no es así solamente.
el evangelista tiene que pasar un tiempo fuera del templo, pero al final de cuentas tiene que regresar. Cuando el Señor mandó a sus, creo que eran 70 discípulos, los mandó a predicar y regresaron después de un tiempo. No se quedaron allá predicando, tuvieron que regresar. Así el evangelista también tiene que ser. Siempre tiene que tener una casa. No tiene que estar deambulando de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia. Tiene que tener una casa. Y bueno, porque vemos que el evangelista Felipe tenía su propia casa. Él tenía su casa. Y en su casa, tal vez no lo menciona que tenía iglesia, pero dice ahí que un conglomerado de gente estaba ahí a quienes él le predicaba el evangelio, porque sus hijas profetizaban. Tenía creo que 4 hijas que profetizaban. Entonces, y llegó allí el profeta Gabo, y de ahí donde le anunció a Pablo, ¿verdad? A los que, y a los que estaban ahí que él iba a ser atado y cierto tipo de cosas. Entonces, tiene que tener casa el evangelista. Y también, mis amados, porque el evangelista puede ser pastor también. Miren, a veces pensamos que el pastor es un ministerio, y sí lo es, pero también es una función. Por eso dice el versículo donde dice que aquel que anhela obispado, buena obra desea. El obispado es ser un administrador, que parece ser pastor, pero no es pastor. Pero eso lo hablaremos cuando platiquemos sobre el ministerio pastoral. Pero bueno, pero el evangelista también puede fungir con la función, no con el oficio, pero con la función del pastoreo. Y eso es lo que deben de ser varios, o si no, o si más fuera, todos los evangelistas, estar bajo una cobertura y tener también y dar cobertura, porque vemos que Felipe, cuando fue a anunciar las buenas nuevas a Samaria, en Hechos capítulo 8, del versículo 13 al versículo 16, dice que que él fue por el Espíritu a predicar el Evangelio, y ahí se pasó un buen tiempo. Y toda la gente que él le había enseñado y predicado el Evangelio tuvieron que ser confirmados por los apóstoles que enviaron a Pedro y a Juan a confirmar la obra que Felipe había hecho. Pero tuvieron que llegar a un lugar. No pudieron ir de casa en casa, ¿verdad? Tuvieron que llegar a donde estaban aglomerados todas esas personas, porque ahí fue donde ellos le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo, en una casa, en un lugar en donde eran pastoreados por Felipe. Por eso el ministro evangelista tiene que tener un compromiso con la iglesia. Porque miren, mis amados, al final de cuentas, el evangelista tiene que fungir con la operación que el Señor lo mandó, que es edificar a la iglesia. Es predicar el evangelio afuera en las calles, primeramente a los perdidos, a las ovejas perdidas, a las que el Señor nos dijo que vayamos primero a ellas, a esa centésima, ¿verdad? A esa número 100. Y a las 99 dejarlas allí, pero esa 100 que se apartó, primero a esa y luego después a los que no conocen. Y luego también el evangelista tiene que tener su propia casa, en donde fue discípulo, recibir la cobertura de las siguientes cuatro ministerios, para tener ese respaldo como lo tuvo Felipe cuando fue enviado Pedro y Juan a confirmar la obra de sus manos. Y eso es lo hermoso, mis amados. No es que uno esté haciendo la mala obra, sino al contrario, es porque está bien hecha y es por eso que la confirman. Es el sello de garantía de que la obra de evangelismo está haciendo efecto. Pero para eso el evangelista tiene que tener discípulos, tiene que enseñar. Porque miren, a veces pensamos que el evangelista solamente es predicar el evangelio, pero no. Pero sí, es predicar el evangelio como también enseñar el evangelio. Porque vemos ahí que el evangelista Felipe bautizó a mucha gente.
Para eso tiene que haber sido enseñados. Y también mucha gente tuvo que haber sido enseñada que existía el Espíritu Santo para poder imponerles las manos para recibir el Espíritu Santo. Entonces vemos que Felipe enseñaba, porque tanto sus hijas profetizaban, y para profetizar tienen que recibir palabra de Dios, y para recibir palabra de Dios tienen que recibir una enseñanza. Bueno, ahí está. El evangelista tiene que también fungir, o si el Señor lo quiere, porque hay evangelistas que el Señor simplemente lo quiere como así, alrededor del mundo, y regresar a su casa a dar cuentas de lo que hizo y regresar a su ministerio. Otros que tal vez el Señor los deje en un lugar a fungir la función del pastoreo, pero eso ya depende del Señor, depende de la voluntad del Señor, qué es lo que quiera para cada uno de los evangelistas y de los siguientes 4 ministerios. El mensaje es ese, mis amados, predicar al Señor Jesús. Y por último, mis amados, el evangelista tiene que recibir cobertura y protección, confirmación, siempre. Y no desviarse, mis amados. Y también, ¿verdad? No pensar que las obras que él hace es de él, ¿verdad? Porque es uno de los problemas que a veces vemos en muchos evangelistas famosos, que se vuelven tan famosos, ¿verdad? Que se olvidan de que la fama no es de ellos. Pero bueno, dejemos hablar mal de la gente. Hasta aquí vamos a llegar, mis amados. Después a ver si el Señor quiere que sigamos prosiguiendo con este ministerio o platiquemos de los demás. Me extendí demasiado, ¿verdad? Y si vieran lo que tengo escrito aquí, que no es mucho. Si mucho, en unos 3-4 minutos me lo hubiera aventado, pero bueno, espero y les sea de bendición este mensaje. Para ti que fuiste llamado al evangelismo, que el Señor te confirme, que el Señor te bendiga y te guarde siempre, te guarde de todo lo malo en tu caminar y en tu obra, y que seas bendecido en tu casa, que tengas la facilidad de hablar a los de tu casa, para poder hablar a los de tu trabajo, a los de tu escuela, a los de tus vecinos, para que el Señor te vaya confirmando así en gradas hasta llegar a las naciones, como le pasó al profeta Jeremías, que primero tuvo que predicarle el evangelio a los de Israel y después será llevado y mandado por el Señor a predicarle a las naciones. Que el Señor te bendiga y te guarde y te proteja siempre. Y ustedes, hermanos, que les gusta también el evangelismo, ¿verdad? Y tal vez no son evangelistas, pero sigamos haciendo la obra del ministerio evangelismo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Muchas gracias. Bendiciones.